Buenos días, profesora. Hoy les voy a hablar y voy a presentar sobre qué es el Poder Judicial en Chile y cuál es su función. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Vamos a ver más a profundidad qué es el Poder Judicial en Chile, la historia del Poder Judicial, el origen y evolución, los tribunales integrantes del Poder Judicial y las críticas que tiene en Chile el Poder Judicial. Bueno, ¿qué es el Poder Judicial? El Poder Judicial es uno de los tres pilares que sostiene el Estado democrático de derecho en nuestro país, junto al Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Su labor está más bien destinado a a otorgar a estas personas una justicia oportuna y de calidad. Su trabajo está muy enfocado en lo que es generar confianza entre los ciudadanos, haciendo que se fortalezca la democracia y contribuyendo a la paz social. Para esto, cumplen su función de administrar la justicia de manera honesta, confiable y eficiente, bajo el concepto de servicio de calidad a las personas, donde priman el respeto, la no discriminación y el más amplio acceso a la justicia. A la cabeza del Poder Judicial se encuentra la Corte Suprema, que se encarga de dirigir la política institucional del Poder Judicial, donde convocan y conforme al reglamento presiden la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ellos tienen un voto decisivo, salvo las excepciones que la ley señala. Los orígenes de la Corte Suprema, previos a 1823, los encontramos en la Real Audiencia y en las funciones jurisdiccionales del Consejo de Indias, y luego, a partir del siglo XIX, en los tribunales republicanos. Aparte de todo lo que acabo de explicar, una de las funciones que también tiene la Corte Suprema es que disponen de la ejecución de los acuerdos adoptados por la sala plena de su Corte, ejercen la titularidad del pliego del presupuesto del Poder Judicial, designan a los jueces integrantes de las salas especializadas de la Corte Suprema y también designan a jueces supremos por cargos especiales y los demás que señala la ley y el reglamento. Bueno, voy a seguir con qué fue la historia del Poder Judicial y como aquí podemos ver en la pantalla hay una especie de línea de tiempo donde lo primero que se ve es en 1565 que fue la primera Real Audiencia. La creación de esta Real Audiencia surgió del informe que el presidente de la Audiencia de Lima, Lope García de Castro, efectuó dando cuenta de ciertos excesos que en Chile se habrían estado produciendo y el poco castigo de justicia que dichos actos recibían, sin perjuicio de otras consideraciones económicas que se tuvieron a la vista. Bueno, seguimos con el año 1606, donde hubo un resurgimiento de la Real Audiencia con sede en Santiago, que no fue sino hasta el 23 de marzo de este mismo año, 1606, que por una nueva cédula real proveniente del rey Felipe III, la institución de la Real Audiencia ve nuevamente la luz, producto de las peticiones de diversos sectores sobre la necesidad de instituir una instancia que resolviera y regulara las pugnas de poder existentes en el Reino de Chile. También se restablece esta institución el 8 de septiembre de 1609, esta vez en la ciudad de Santiago y con una integración de 4 oidores, un fiscal, un procurador, un protector de indígenas y un presidente, cargo que asumió el gobernador don Alonso de Rivera. Seguimos con 1811, donde se hace la Cámara de Apelaciones y Supremo Tribunal Judiciario. La Cámara de Apelaciones, su breve existencia y el nacimiento del Supremo Tribunal de Judiciario. La primera Junta Nacional de Gobierno suprimió a la Real Audiencia el 24 de abril de 1811 por la sospecha de la participación de esta en el denominado Motín de Figueroa, acaecido el 1 de abril de ese mismo año, reemplazándola por una Cámara de Apelaciones el 13 de mayo de 1811. La existencia de este último tribunal fue extremadamente breve, suprimiéndose por el reglamento provisorio el mismo año de su creación, el 4 de octubre de 1811, estableciéndose lo que se denominó el Supremo Tribunal Judiciario, precedente inmediato de la actual Corte Suprema. Seguimos con 1823 con la Corte Suprema de Justicia. A partir de 1823 se establece esta Suprema Corte de Justicia, la que sin perjuicio de cambios en su denominación y ampliación de atribuciones, es la que se mantiene hasta la fecha como Tribunal Superior de la República. En 1915 fue la arquitectura del Palacio de Tribunales. Durante su primera etapa, la Corte Suprema fue albergada en edificaciones de diversas instituciones,
sin detentar el uso exclusivo en ninguna de ellas. Así debió compartir oficio con el Senado, el Consulado y la Caja de Crédito Pública, siendo trasladada en 1845 al edificio de la antigua Real Casa de Aduanas, en donde permaneció por varias décadas, convirtiéndose aquel en el primer establecimiento de uso privativo de la Corte. Será solo hasta 1915 cuando se materializa su actual instalación en el Palacio de Tribunales. Situado en calle Compañía entre Bandera y Morandé, frente a la plaza Montbaras, el edificio del Palacio de Justicia fue construido entre los años 1905 y 1930 por la Inspección de Arquitectura del Ministerio de Industrias y Obras Públicas. Sus primeros proyectistas en el siglo XIX fueron Manuel Aldunate, Fermín Vivaceta y José. Seguimos con lo que vendría siendo los tribunales integrantes del Poder Judicial. Primero encontramos a la Corte Suprema, que ya expliqué anteriormente que es la cabeza del Poder Judicial. Seguimos con la Corte de Apelaciones. Las Cortes de Apelaciones, 17 en total, están compuestas por un número variable de jueces, llamados ministros, que en cada caso señala el Código Orgánico de Tribunales, uno de los cuales en su presidente además cuentan un número plural de secretarios, de relatores y fiscales judiciales y una planta de empleados de secretaría para el cumplimiento eficaz y eficiente de sus funciones. También está el ministro de Corte. Los ministros de Corte son tribunales unipersonales y accidentales que ejercen sus facultades conociendo en primera instancia de los asuntos que las leyes les encomiende. Son designados nominativamente por la ley y unidos al cargo que se desempeña. En el caso del presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago y del presidente de la Corte Suprema, o según un turno, como es en el caso del ministro de la Corte de Apelaciones y el ministro de la Corte Suprema. Su territorio jurisdiccional coincide con el de la Corte a la que pertenece. También están los juzgados de letras. Los juzgados de letras, que son 224 en total, están integrados por uno o más jueces, pero siempre actúan de manera unipersonal. Además, cuentan con un secretario abogado y una planta de empleados de secretaría para el cumplimiento eficaz y eficiente de sus funciones. Están los juzgados de garantía, que son 91 en total, están integrados por un número variable de jueces que en cada caso señala el Código Orgánico de Tribunales. Cuentan además con un administrador de tribunal y una planta de empleados que se organizan en unidades administrativas. Están los tribunales de juicio oral en lo penal, que estos tienen un número variable de jueces que en cada caso señala el Código Orgánico de Tribunales. Cuentan además con un administrador de tribunal y una planta de empleados que se organizan en unidades administrativas para el cumplimiento eficaz y eficiente de sus funciones. Estos tribunales funcionan en una o más salas compuestas por 3 jueces, sin perjuicio que pueden integrar cada sala a otros jueces en calidad de alternos. Cada sala del tribunal es dirigida por un juez presidente de la sala. El territorio jurisdiccional de cada uno de los tribunales de juicio oral en lo penal es una agrupación de comunas, que coincide por lo general con una provincia. También está el juzgado de familia. Es de competencia de los juzgados de familia la regulación de los derechos, deberes de los padres respecto de sus hijos, las acciones de filiación y constitución o modificación del estado civil de las personas, las medidas de protección aplicables en los niños o adolescentes vulnerados o amenazados en sus derechos, las declaraciones de interdicción, las guardas, los procedimientos relativos a la adopción, la acción de separación, divorcio y nulidad del matrimonio, algunos asuntos entre los cónyuges relativos al régimen patrimonial del matrimonio y los bienes familiares, los procedimientos por actos de violencia intrafamiliar y en general toda cuestión personal derivada a las relaciones de familia. Los juzgados de letras del trabajo. Es de competencia de los juzgados de letras de trabajo las cuestiones y reclamaciones entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o de las normas sobre prevención o seguridad social, o también derivados de la interpretación y aplicación de los contratos de trabajo. Las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas sobre organización sindical y negociación colectiva y los procedimientos relativos a la responsabilidad
del empleador por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Seguimos con los juzgados de cobranza laboral y previsional. Cada juez ejerce unipersonalmente la potestad jurisdiccional respecto de los asuntos que las leyes encomiendan a estos juzgados. El territorio jurisdiccional de cada uno de los juzgados de familia es una comuna o una agrupación de comunas. Es de competencia de los juzgados de cobranza laboral y previsional los procedimientos en que se demande el cumplimiento de obligaciones que emanen de títulos a los cuales las leyes laborales y de prevención o seguridad social otorgan mérito ejecutivo, y especialmente la ejecución de todos los títulos ejecutivos relativos a la cobranza judicial que se hace por las imposiciones, aportes o multas en los institutos de prevención. Seguimos con los tribunales militares en tiempo de paz. En tiempo de paz, las materias de competencia militar les corresponden a los juzgados institucionales, las Cortes Marciales y la Corte Suprema. Corte Marcial del Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros está integrada por 2 ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, por los auditores generales de la Fuerza Aérea y de Carabineros y por un coronel de justicia del Ejército de un servicio activo. La Corte Marcial de la Armada está integrada por 2 ministros de la Corte de la Apelación de Valparaíso, por el Auditor General de la Armada y por un oficial general en servicio activo de la misma institución. Y por último, los juzgados institucionales. El juzgado militar existe uno permanente en el asiento de cada una de las divisiones o brigadas en que se divida la fuerza del ejército, establecido por el presidente de la República o donde las necesidades del servicio lo requieran. Puede asimismo determinar el territorio jurisdiccional de cada uno de estos juzgados militares. El juzgado naval. Existe uno permanente en el asiento de cada una de las zonas navales establecidas en la organización de la Armada, en las escuadras y demás fuerzas navales donde el presidente de la República está convenientemente, donde estima convenientemente establecer uno. Actualmente existen juzgados navales en Valparaíso, en Talcahuano y en Punta Arenas. Además hay uno en la escuadra. Los juzgados de aviación, también existe uno para todo territorio nacional y su asiento es determinado como el presidente de la República. Sin embargo, cuando las necesidades del servicio lo requieren, puede crear otros juzgados de aviación en una o más zonas del territorio, y en tal caso determina el asiento de ellos y sus límites territoriales. Y como no todo puede ser perfecto, voy a decirles algunas críticas que se le han hecho al Poder Judicial, y de cómo está conformado y qué es lo que, y por lo que hacen. Lo primero es la morosidad judicial, que es la tardanza en la solución de los litigios, que ha sido una crítica constante a la labor de los jueces en Chile. Para menguar la demora en la respuesta de los tribunales, la legislación ha instaurado nuevos procedimientos cuya principal característica es la oralidad, mecanismo procesal que permite al magistrado resolver una controversia jurídica en un par de audiencias. La tardanza en la resolución de los juicios ha provocado un evidente hacinamiento de las causas judiciales, lo cual ha traído consigo otros problemas, como la delegación de justicia en funcionarios del Poder Judicial, lo cual es inconstitucional. Es procedimiento habitual que los juzgados de letras, el que sus actuarios ejerzan justicia por delegación de los jueces, dictando decretos a sabiendas de que la delegación de justicia en Chile está expresamente prohibida por el artículo 76 de la Constitución y el artículo 1 del Código Orgánico de Tribunales. Únicamente en los secretarios puede delegarse la resolución de decretos. Se esgrimen como argumentos que el mecanismo permitiría darle mayor celeridad a los procesos, precisamente para evitar la tardanza, y el que firma en dichos decretos es el juez. Por lo que técnicamente no existiría, no habría una delegación de justicia, aunque sí habría una delegación de justicia, pero encubierta. Lo otro que le molesta a las personas y al pueblo, entre comillas, es la impunidad. La impunidad generalmente es invocada en materia criminal cuando los tribunales absuelven al imputado de un delito por diversos tecnicismos penales, como eximentes, atenuantes o medidas alternativas a la privación de libertad.
Durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el Poder Judicial recibió duras críticas por esta razón. Usualmente sus voceros no enfrentan esta crítica, sino que se defienden aduciendo una supuesta intromisión o falta de independencia del Poder Judicial. Por ejemplo, en el polémico caso de Bombas, la Corte Suprema en octubre de 2012 rechazó el recurso para anular el fallo que absolvió a los acusados de instalar artefactos explosivos en Santiago, y en noviembre de 2013 los mismos acusados absueltos en Chile fueron detenidos en España por instalar artefactos explosivos en la Basílica del Pilar, Zaragoza. Y para no explayarme más, también está el tráfico de influencias y cohechos y la corrupción del interior al Poder Judicial. Y bueno, eso fue mi presentación. Espero se haya entendido un poco lo que es el Poder Judicial y lo que hace y cómo está conformado de todas estas cosas por lo que está conformado el Poder Judicial. Y eso. Muchas gracias por su atención.